Bueno, bienvenidos a esta segunda parte. Entonces, para terminar lo que trataba de explicar en el anterior video respecto de lo que es el procesamiento de la información a través de una matriz de información, quedamos en esta parte de que aquí, en la columna de proposiciones, se escriben las conclusiones a las que ustedes llegan como equipo de investigación de todo el estudio comprensivo o la extracción que ustedes hicieron de las respuestas de cada uno de las muestras o participantes en la aplicación de dicho instrumento. Insisto, aquí se escribe la respuesta de manera textual que se ha obtenido respecto de esta primera pregunta o de la primera pregunta del instrumento que ustedes hayan aplicado. Ya les dije aquí lo que dijeron los padres de familia respecto de esta primera pregunta: ¿qué manifestaciones de violencia escolar se presentan en la institución? Se la escribe ahí textualmente, se le asigna este código. Respuesta 1 puede ser P1, ¿sí? Miren lo que voy a hacer en este momento. P1, respuesta 1 de la pregunta 1 del grupo focal GP, ¿sí? GF, hecha al Consejo de Padres CP, y aquí le escribo la institución de la Normal Superior de Pasto. Punto. Bueno, este es un ejemplo para que ustedes codifiquen la información. Entonces, después escribe la respuesta. Entonces, ¿qué dijeron los padres de familia frente a eso? ¿Qué manifestaciones de violencia escolar se presentaron en la institución? Ellos dicen muchas, porque se maltratan física y verbalmente, como apodos, empujones, sobrenombres y mal vocabulario, el bullying y agresiones físicas, robo, pérdida de materiales escolares y amenazas, aunque con nuestros hijos no hemos tenido ningún problema. Entonces, eso es lo que dijeron los padres de familia y se lo tiene que escribir de manera textual, sin no añadir ni quitarle nada a lo que dijeron los padres de familia. Bueno, posteriormente se resaltan con amarillo las diferencias. Yo en este caso resalté con amarillo las recurrencias y con verde las diferencias. Recordemos que recurrencias son ideas, perdón, son palabras, frases, ideas o pensamientos donde las personas son muy reiterativas en el momento de dar una respuesta específica a la pregunta. Es decir, son unidades de significado o son ideas donde las personas como que le dan muchas vueltas, son como muy insistentes. Y las diferencias son aquellas cosas donde ellos no son muy insistentes, pero igual se consideran importantes. Aquí al frente, insisto, se colocan las conclusiones que uno saca después de analizar tanto las recurrencias y las diferencias. En este caso yo aquí saqué una sola conclusión de todo lo que dijeron los padres de familia. Eso se llama reducir los datos, ¿sí? Reducir los datos, es decir, sintetizar toda la información que ustedes han obtenido de la columna donde dice respuestas en unas proposiciones claves. ¿Qué es una proposición? Es una idea y toda idea debe tener sujeto, verbo y complemento. Entonces, obviamente la parte del sujeto tiene que ver mucho con la pregunta. Mire la conclusión a la que yo llego. Las manifestaciones de violencia escolar, recordemos que la primera pregunta dice qué manifestaciones de violencia escolar se presentan en la institución. Entonces dice, las manifestaciones de violencia escolar en la normal, porque es ahí donde se aplicó el grupo focal, ¿sí? Van desde el maltrato físico y verbal hasta el robo y las amenazas. Si se dan cuenta, lo que hago es concluir, sintetizar toda la información que está en la columna de respuestas en una o dos ideas conclusivas bien claras. ¿Listo? Las manifestaciones de violencia escolar en la normal superior de Pasto van desde el maltrato físico y verbal hasta el robo y las amenazas. Y a esta proposición yo también le pongo un código. Entonces, proposición 1, por aquí puede poner de la respuesta 1 del grupo focal hecha el Consejo de Padres de Familia en la normal superior de Pasto. Bueno, y al frente donde dice categorías inductivas, o sea, son las categorías que ustedes interpretan y sacan de dónde, de aquí, de la proposición, no de la respuesta, sino de la proposición. Entonces, ¿cuáles son las categorías, las unidades de significado más características de esta proposición, de esta conclusión a la que yo llegué de esa respuesta?
Entonces, miren, si ustedes se dan cuenta, está maltrato físico, maltrato verbal, bullying, amenazas y hurto, robo. ¿Listo? ¿De dónde se sacan estas categorías inductivas? De la proposición. Bueno, de la proposición. Y simplemente las escriben. Hasta aquí lo que es el procesamiento de la información. Para llevar a cabo el análisis de la información, ¿sí? Ustedes lo que hacen es, primero elegir el método de análisis, ¿sí? Elección y aplicación del método de análisis, y después el análisis transversal de los casos estudiados si hubiese más de uno. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí hacemos referencia a lo que es la triangulación de la información. Para poder llevar a cabo el análisis, hay que llevar a cabo lo que se llama la triangulación de la información. Bueno, y para llevar a cabo esa triangulación de la información, el instrumento que se utiliza es este, se llama la matriz de triangulación. Yo en este momento hice una matriz de triangulación por actores en la Escuela Normal Superior de Pasto. Eso es lo que dice aquí, ¿no? Escuela Normal Superior de Pasto. ¿Sí? Como allá arriba, pues precisamente lo que se hace, ¿no? Es darle un título a esa matriz de triangulación por actores en la Escuela Normal Superior de Pasto. Cuando hago referencia a los actores me refiero a la fuente a la que se aplicó cada uno de los instrumentos de recolección de información. En la Escuela Normal Superior de Pasto, nosotros utilizamos dos instrumentos de recolección de información, dos técnicas, que es la encuesta a través de un cuestionario y lo que es la entrevista grupo focal hecho a varios estamentos, ¿sí? ¿Cuáles estamentos? En este caso era el Consejo de Padres de Familia, también aplicamos un grupo focal al Comité de Convivencia y al Gobierno Escolar. Bueno, a 3 actores. Ustedes ahí tienen que hacer precisamente, ustedes lo tienen que hacer precisamente respecto a los actores que participaron en su trabajo de campo, en aplicación de los instrumentos de recolección de información, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, aquí simplemente colocan los actores, entonces, no tanto el instrumento, sino los actores. Por ejemplo, padres de familia, docentes, directivos docentes y estudiantes. Bueno, eso es lo primero, por eso se llama triangulación por actores. Posteriormente viene esta información, viene esta columna, en esta columna se llama categorías preguntas. Ustedes aquí simplemente colocan la categoría y la pregunta de esa categoría, tal y como ustedes lo tenían organizado aquí, ¿sí? Tal y como ustedes lo tenían organizado aquí. Perdón. Aquí, ¿sí? Recordemos que está la categoría, que siempre las categorías se organizan por letras, y así ustedes también lo organizaron en sus respectivos instrumentos de recolección de información, y después las preguntas. Entonces, miren acá, primera pregunta, ¿sí? De la categoría A, y miren esto aquí, A1, ¿ok? A1, este A1 significa, hace referencia a esta pregunta de esta categoría. Y así sucesivamente con el resto de las preguntas. A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2, B3, B4, B5, B6, C1, C2, C3, C4, C5, bueno, teniendo en cuenta el número de preguntas que ustedes hayan organizado por cada categoría. Posteriormente vienen los actores, que tiene que ser en coherencia con lo que hicieron en la anterior etapa de procesamiento de la información. Recuerden que los actores se refiere a las personas a la fuente a la cual ustedes aplicaron los respectivos instrumentos de recolección de información. Entonces, aquí dice Consejo de Padres de Familia, aquí se copia y se pega todas las categorías inductivas o la información que ustedes han obtenido de esta matriz de procesamiento de la información. Consejo de Padres de Familia, ¿listo? Acá también tiene que coincidir, Consejo de Padres de Familia. Y aquí se copia y se pegan las categorías inductivas que ustedes han obtenido de esta primera etapa. ¿Se acuerdan? Miren, aquí estas categorías inductivas que están aquí, las copian y las pegan acá. ¿Listo? Miren, ¿se dan cuenta? ¿Ok? Por ejemplo, aquí dice maltrato físico, maltrato verbal, bullying y hurto. ¿Y aquí qué dice?
maltrato físico, maltrato verbal, bullying y hurto. Y eso mismo tienen que copiarlo y pegarlo respecto de esas mismas categorías inductivas, las tienen que copiar y pegar, ¿sí? Respecto a lo que han obtenido con los otros instrumentos de recolección de información, con las otras fuentes. Por ejemplo, aquí el Comité de Convivencia, se han obtenido estas categorías son inductivas: bullying, violencia verbal y física, intolerancia, y aquí en el gobierno escolar se obtuvieron estas categorías inductivas: bullying y agresión física y verbal. Bueno, copiar y pegar. ¿Listo? Posteriormente, ¿qué se hace? Se hace un análisis comparativo de estas tres, de la información obtenida en esas distintas fuentes, en esos diferentes actores o en esas diferentes unidades de la muestra a quienes ustedes aplicaron de los respectivos instrumentos de recolección de información. Y miren algo aquí, a eso se le llama triangulación, es un análisis comparativo de la información que ustedes han obtenido de los diferentes actores. Y ustedes ese análisis me lo tienen que convertir en otras proposiciones, es decir, de ese análisis ustedes tienen que sacar otras conclusiones que las tienen que escribir donde dicen proposiciones nuevas. Bueno, proposiciones nuevas. Por ejemplo, miren las categorías intuitivas de aquí, miren las de aquí y miren las de aquí. Ustedes tienen que en ese análisis mirar qué aspectos son comunes y qué aspectos son diferentes. Y como resultado de ese análisis, ustedes tienen que escribir algunas conclusiones aquí. Por ejemplo, miren acá. Miren la primera conclusión a la que yo llego. El bullying, la agresión verbal y física son manifestaciones más recurrentes de violencia escolar. ¿En dónde? Pues en la Escuela Normal Superior de Pasto. Y la intolerancia y el hurto no son manifestaciones aplicables en todos los grupos focales. ¿Sí se dan cuenta? ¿Qué es lo común en estas tres, en la información obtenida de estos tres actores? Que el bullying, la agresión física y verbal es lo que se repite, es lo más recurrente. Y en cambio la intolerancia y el hurto pues no son manifestaciones recurrentes, o sea, que son manifestaciones que según los participantes, según la información obtenida, no se manifiestan en todos los casos o no son hechos de los cuales han sido testigos todos, sino que son más evidentes en algunos actores, en algunas fuentes más que en otras. Bueno, una vez que ustedes hagan esto, ¿sí? Tienen que de aquí sacarme unas nuevas categorías inductivas que se les llama categoría síntesis. Entonces, ¿cuáles son las categorías síntesis aquí? Bullying y agresión verbal y física, que es lo más recurrente. ¿Listo? Esto del código no quiero que lo tengan en cuenta porque ustedes la matriz de triangulación que van a utilizar es esta. ¿Listo? Y con esta matriz de triangulación ya lo que hacen ustedes es ya de una vez hacer lo que es la interpretación de resultados, es decir, la discusión de estos resultados, ¿sí? La reflexión de estas categorías síntesis de los resultados finales obtenidas de la triangulación con el marco teórico. Entonces, ustedes van a utilizar este formato, es este mismo, pero lo único que yo aumenté fueron 2 columnas y le quité este del código, que no es importante para mí. ¿Listo? Entonces aquí está, miren, las categorías preguntas, las categorías inductivas grupo 1, grupo 2, grupo 3, obviamente ustedes cambian esta información aquí, las proposiciones nuevas, las categorías síntesis y aquí, marco teórico. Ustedes lo que tienen que aquí hacer es copiar y pegar su marco teórico, de su marco teórico, no de otro marco teórico que se invente, no, del marco teórico que ustedes ya tienen realizado, sistematizado, todo lo relacionado, toda la información que ustedes me puedan dar a conocer respecto de estas categorías síntesis, en este caso de esto. ¿Listo? O lo que ustedes hayan obtenido. No tienen que no tienen que buscar bibliografía nueva, no. Es lo que en su marco teórico ustedes tengan respecto de lo que ustedes discutieron aquí. Y aquí donde dice interpretaciones, simplemente que ustedes comparan estas dos cositas, ¿sí? Comparan estas dos cositas y de esa comparación, de ese análisis, de esa discusión, ustedes hacen sus respectivas reflexiones aquí. Bueno, sus respectivas conclusiones. Y todo esto ya en el informe de resultados me lo tiene que convertir en un documento. ¿Qué tiene que hacerme en el documento informe de resultados? Es simplemente convertirme todo esto en un documento. Toda la información me la tienen que organizar por categorías. Hasta eso.